Continuando capítulo 7, la estructura electrónica de los átomos, vamos a ver diagramas de energía electrónica. Entonces, podemos ver primero los niveles de energía de los orbitales en el átomo de hidrógeno. Entonces, es el hidrógeno monoatómico y lo importante es que el hidrógeno tiene solo un electrón. Y veamos si la energía aumenta hacia arriba. El orbital que tenga menor energía es el 1s. Hay una brecha grande. Cuando subimos la energía, vemos 2s y 2p. Esos orbitales tengan la misma energía. Entonces voy a anotar aquí que los orbitales en la misma capa es el número cuántico principal, n, tengan la misma energía. Okay. Voy a notar que cada guión representa un orbital. Y cada orbital tiene espacio para 2 electrones. También quiero recordarles que la energía va hacia arriba, aumenta hacia 0. Casi no puede leer ¿verdad? Aumenta hacia 0. Entonces, cuando estamos abajo, menor energía es igual a más negativa. Y este significa que es más estable. Okay. Hay muchos otros detalles que podemos identificar en este diagrama, pero por ahora, por esta clase, química general, eso es suficiente. Okay. Si veamos el otro diagrama, notamos que ese es el mismo diagrama, pero para un átomo polielectrónico. Entonces, este significa que hay 2 o más electrones. ¿Y qué resulta? Ahora, vemos que hay una separación. Entonces, orbitales de la misma capa pero
forma diferente, es decir, el número cuántico de momento angular, L, tengan energía diferente. ¿Sí? Entonces, el 2s, este orbital, tiene cierta energía y el 2p tiene mayor energía. Tenemos 3s, 3p y 3d. 3s, 3p y 3d. Y cada uno, cada grupo, tengan energía diferente. Entonces, 3s, menos energía que 3p, que tiene menos energía que 3d. Entonces, ahora tenemos esa separación. ¿Por qué va a ocurrir? Ocurre porque, entonces voy a poner una flecha grande. Ese significa causada por. Entonces, ¿cuál es la causa? Que ahora tenemos repulsión electrónica y apantallamiento. ¿Qué es este apantallamiento? Si regresamos una diapositiva, recordamos que los orbitales pueden tener penetración hacia el núcleo, ¿verdad? Esa penetración hacia el núcleo resulta en apantallamiento. Entonces, por lo tanto, orbital 2s apantalla 2p para que el 2p no vea, como en cotaciones, el núcleo completamente. Entonces, la razón de que los electrones están orbitando el núcleo es porque el núcleo tenga carga positiva y alrededor tenemos los electrones con su carga negativa y las cargas opuestas atraen. Entonces, digamos que el núcleo tiene una carga positivo 3. Digamos que es no, necesitamos un elemento con más electrones porque estamos hablando del 2p. Entonces, un elemento del 2p, digamos que es el boro. Entonces, positivo 4. No, perdón. 5. ¿Okay? Entonces, para un electrón aquí, esa es la carga nuclear. Y si tenemos un electrón más afuera, y hay apantallamiento. Bueno, voy a cambiar los colores. Perdón. Ok, vamos a tener en el núcleo positivo 5, es la carga nuclear. Si ustedes recuerdan, ese es Z. Vamos a tener un electrón aquí
con carga negativa atraído hacia el núcleo. Y este puede ver la carga positiva. Y un electrón más afuera, con su carga negativa, no puede ver por completo la carga nuclear porque hay apantallamiento. Entonces, el electrón más interna va a cancelar parcialmente la carga positiva del núcleo. Entonces, este apantallamiento resulta que el electrón más lejos tiene solo una carga nuclear efectiva. Ese es ZEF. Y la carga nuclear efectiva es menor que la carga nuclear. Okay. Entonces, si el electrón, por ejemplo, el 2p, no puede ver toda la carga nuclear, su atracción hacia el núcleo es menos y por lo tanto el electrón tiene menos estabilidad. ¿Está bien? Ese concepto es un poco raro. Entonces, yo espero que hay preguntas. Profe, ¿cómo sería un ejemplo de esto? Ujú. Digamos que podamos nosotros resolver desde cero. Una pregunta, digamos. Una pregunta puede ser, basado en este gráfico de probabilidad radial de los orbitales, ¿cuál orbital tiene mayor energía en un átomo poliatómico? ¿El 2p o el 2s? Justifique su respuesta. ¿Y cómo sería? Ajá, y su respuesta básicamente es, puede ser como con dos justificaciones. Entonces, primero tenemos la idea de que electrones más cerca al núcleo son más estables. ¿Ok? Y podemos ver aquí que el 1s, ese pasa mucho tiempo muy cerca a muy poca distancia al núcleo. Entonces el 1s sin duda tiene la menor energía. Aquí se encuentra con menor energía. Ahora, para distinguir entre el 2p y el 2s es un poco más complicado. Pero notamos que la diferencia es que el 2s tiene este pico, ese máximo local, muy cerca al núcleo. Y el 2p solo tiene una máxima aquí. Entonces, aunque la máxima universal del 2p es más cerca al núcleo que la máxima universal del 2s, esta pequeña máxima local del 2s, perdón, del 2s, indica que el 2s puede penetrar hacia el núcleo más que el electrón en el 2p. Y por lo tanto, si el 2s puede pasar más tiempo en promedio cerca al núcleo, el 2s va a ser más estable. ¿Verdad? Entonces, el 2p tiene mayor energía. Entonces podemos hacerlo en términos de estabilidad, como un abono de estabilidad para el 2s.
También podemos explicarlo, justificarlo por, en vez de un abono de estabilidad para el 2s, podemos pensar en este pico aquí como una multa de inestabilidad para el 2p. ¿Por qué? Porque esta densidad electrónica de un electrón en el 2s funciona como un escudo que va a apantallar el orbital 2p para que no puede ver toda la carga nuclear del núcleo. No puede experienciar, no puede disfrutar de toda la carga nuclear. Entonces, el 2p, en vez de tener la misma energía que el 2s, el 2p aumenta su energía por el apantallamiento del orbital 2s. ¿Ok? Profe, Sí, dígame. el 1S es el que tiene menos energía, entonces. Oh, absolutamente. El 1s es en otra categoría, ¿verdad? Míralo, es muy cerca. Casi los electrones en el 1s van a pasar mucho tiempo muy cerca al núcleo y por lo tanto su estabilidad es mucho más y su energía es mucho menos o más negativo, ¿verdad? Profe, entonces, ¿cuál parte representa el núcleo, digamos, en esa gráfica? ¿Cuál parte representa el núcleo? Es que estoy Muy bien. perdido. El núcleo tiene una distancia de núcleo a 0. Entonces, este punto en el origen del gráfico, el 0, ese es donde hay el núcleo. Notamos que los electrones no están en el núcleo porque cada orbital va a 0 en el origen. Entonces, hay 0 probabilidad de encontrar un electrón en el núcleo. Ahora voy a adelantar otra vez a esos diagramas. Ok, entonces miramos aquí. Si no hay otros electrones, hay un solo electrón. Si hay un solo electrón, es imposible tener apantallamiento electrónica. Es imposible tener repulsión electrónica. Entonces, si estamos en la misma capa, tenemos la misma energía para todos los orbitales. Capa 3, todos los orbitales tengan la misma energía. Capa 4, todos los orbitales tengan la misma energía. Pero ya que tenemos 2 o más electrones, ya es posible tener repulsión electrónica y apantallamiento. ¿Okay? Entonces ahora el 2s, podemos distinguir la energía del 2s y el 2p. Hay energía diferente entre el orbital de 3s, los orbitales de 3p y los orbitales de 3d. Notamos que todos los orbitales en el 2p tengan la misma energía. ¿Okay? Esos 3 orbitales en el 2p tengan la misma energía. Los orbitales en 3p tengan la misma energía de cada otro orbital 3p. Todos los orbitales 3d tengan la misma energía de cada otro orbital 3d. ¿Ok? Yo espero aquí un momentito en caso de que hay más preguntas. Ese es un concepto un poco raro. Es
como un nuevo concepto, una nueva forma de pensar en los átomos. Entonces, estoy contenta de pasar más tiempo aquí. Si tengan más preguntas. Ok, parece que estén bien por ahora. Notamos que el martes que viene es una clase para repaso. Entonces, mándame sus preguntas durante el fin de semana, el lunes, para que yo pueda preparar ejemplos o explicaciones, diagramas adicionales de cualquier contenido que tengan dudas antes del examen. Ok, ustedes claro que sí van a decir, ay, pero profe, ¿cómo voy a memorizar este orden tan complicado? ¿Cuál es más? ¿El 4S o el 3D o el 4P o el 5S? Uy, es muy complicado. Bueno, sí, pero la tabla periódica es el guía. Simplemente vamos a empezar aquí y lo llenamos en este orden. Entonces, primero, segundo electrón. Notamos que ese es el 1S. Después tenemos el 2S. Ese tiene el tercer y cuarto electrón. Después de 2S, tenemos el 2P. Entonces, vamos. Dibujamos el 1S abajo. La tabla periódica indica que el 2S viene próximo. Entonces, más alta energía, voy a poner el 2S. Después de 2S se encuentra el 2P. Entonces, voy a poner las 3 orbitales del 2P. Tal vez es muy difícil para mí memorizar que hay 3 orbitales 2P y 5 orbitales 3D. Pero el conteo en la tabla periódica indica que hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 columnas en el bloque P. Si hay 6 elementos y hay 2 electrones, en cada orbital hay 3 orbitales P. Y aquí vemos en el diagrama 3 orbitales P. Okay. Continuamos. Después de dibujar mis 3 orbitales 2P, voy a ver, ok, voy a la próxima fila, 3S. ¿Por qué 3? Porque estoy en la 1, 2, 3, la tercera fila. 3S, entonces pongo el guión. Después de 3S, llego al 3P. Entonces, a más alta energía voy a poner 3P, 3 guiones. Continúo por mi tabla periódica, 4S. Pongo una línea para 4S. Después de 4S, mira, eso es lo que hay que poner atención. Es el 3D. ¿Okay? Entonces, vamos a anotar aquí. Estamos en la cuarta fila, pero n igual a 3.
Entonces, el primer orbital D tiene el número cuántico principal 3. ¿Ok? Cuando continuamos, después del 3D, encontramos el 4P. Entonces aquí está 3D y ahora escribo 4P. Después de 4P veo el 5S. Entonces escribo el 5S. Para organizarse en este diagrama, ponemos todos los S en una columna, todos los P en otra columna y todos los D en la tercera columna. En el caso extremo, vamos a tener todos los F en un cuarto columna. ¿Ok? Entonces, las columnas están organizadas por el número cuántico de momento angular, número L. El orden en que se escriben está representado en la tabla periódica. Entonces, después de 4S, vamos a 3D. Entonces, 4S, 3D. Después de 3D, tenemos 4P. Después de 4P, tenemos 5S. Después de 5S, tenemos 4D. ¿Ok? Profe, una pregunta. Dígame. Donde dice 3D y 4D, ¿siempre va a llevar 5 rayitas? Ah, ok. Aquí, donde dice 3D, 4D, Ajá. exactamente. Siempre los orbitales D tengan 5 orbitales D. Siempre vamos a tener 5 rayitas, guiones, líneas, lo que quiere llamarlos. ¿Ok? Siempre hay 5 orbitales D. Profe, vamos a ver la parte F. Es posible, pero es improbable. En el F serían 7 rayitas, entonces, o sea, 7 orbitales. Ay, me encanta, me encanta. Sí, 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 absolutamente. Entonces, puede memorizarlo porque hay un patrón. Digamos que hay el orbital y la cantidad de orbitales. Si estamos en el S, hay un solo orbital. En el P hay 3. En el D hay 5. En el F hay 7. Aunque no aparece en la tabla periódica cuántos hay en el G, según la patrón. Diez. 1, 3, 5, 7, Perdón, 9. 9. Gracias. Y si inventamos H, ¿cuántos vamos a tener? 11. 11. Inventamos orbital I. ¿Cuántos vamos a tener? 13, ¿verdad? Porque el patrón es más 2. Son los números impares.
Y el patrón verdadero, si tenemos el número cuántico L, es 2L más 1. Ese es el número cuántico. Ok, entonces tenemos el patrón matemática. También para los orbitales que en realidad se encuentran en los elementos que existen, tenemos la tabla periódica. Haga el conteo de cuántas columnas hay en el bloque. Dividir la cantidad de electrones, de columnas o elementos en el bloque entre 2. Entonces aquí estamos en el bloque D. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 columnas. 10 entre 2 nos da 5 orbitales D. ¿Okay? F. Contamos las columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 entre 2, 7. Entonces, si vemos el orbital F, esperamos ver 7 guiones, rayitos, líneas, 7 orbitales F. Ok, entonces, respondiendo otra vez, con más detalles, la pregunta de si vamos a ver los orbitales F en el examen. Ustedes no van a ver el orbital F cuando hay que llenar ese diagrama. Pero preguntas de como, ¿cuántos orbitales F hay? Hay 7. Este sí puede tener esa pregunta. Es posible que hay una pregunta. Imaginamos que hay un elemento que tenga tantos electrones que se encuentra en el bloque H. ¿Cuántos orbitales hay en un orbital H? Y ustedes pueden identificar por el patrón 11. Si hay 11 orbitales, hay 22 elementos en la tabla periódica si hacemos una extensión al bloque H. ¿Está bien? Okay. La forma de la tabla periódica, si lo leemos como un libro, desde arriba hacia abajo, izquierda hacia la derecha, nos indica el orden de escribir los orbitales en el diagrama de energía de los orbitales electrónicos. Ahora vamos a ver reglas para llenar esos diagramas. Okay. Tenemos algunos nombres específicos. Lamento decir, para el examen corto, es importante que tengan sus notas listos para que saben exactamente cuál es el principio de exclusión de Pauli y cuál es la regla de Hund. Porque en los exámenes cortos, yo necesito utilizar bancos de preguntas escritos por mi persona y por otros profesores. Y otros profesores a veces les gustan poner, definiciones. Entonces hay que tener la habilidad de distinguir principio de exclusión de Pauli, la regla de Hund o Hund, Aufbau, etc. Ok, ¿qué es el principio de exclusión de Pauli? No es posible que 2 electrones de un átomo tengan los mismos 4 números cuánticos. Entonces, en práctica, esto indica, si estamos llenando
el orbital 1s. Recordamos, 1s, después 2s, después 2p. Estamos utilizando la tabla periódica para identificar, para dibujar nuestro propio diagrama. Cuando empezamos a llenar, primer electrón va siempre al orbital más bajo, y cuando ponemos el segundo electrón, tiene mismo número cuántico principal, n, mismo número cuántico de momento angular, L, tiene mismo cuántico m sub L, entonces el spin debe ser diferente. Entonces vamos a poner un electrón hacia arriba, un electrón hacia abajo. No vamos a poner 2 electrones hacia arriba o 2 electrones hacia abajo. ¿Ok? Ese es el principio de exclusión de Pauli. Cuando hay 2 electrones en el mismo orbital, tengan el spin opuesto. ¿Por qué? Porque no es posible que 2 electrones de un átomo tengan los mismos 4 números cuánticos. Si tengan los mismos 4 números cuánticos, los 2 electrones serían idénticos. Y no es así. Los electrones son distintos. Son 2 electrones distintos. Próximo. Y para agregar otro vocabulario, por ejemplo, 2 electrones en el orbital 1s corresponde a helio. Aquí podemos ver que el helio es diamagnético porque todos sus electrones son apareados. Ahora vamos a ver la regla de Hund. La regla de Hund dice que la distribución electrónica más estable en los subniveles es la que tiene el mayor número de espines paralelos. Ok. Entonces, otra vez, vamos a empezar por dibujar nuestro propio diagrama electrónico. Tenemos aquí, primero, el 1s, según la tabla periódica. Después de 1s, 2p. Después de 2p, 2. Ay. 1s, después 2s, después 2p. Ok. Vamos a empezar con llenar esos. Ok. Primer electrón, orbital más baja energía. Segundo electrón, mismo orbital. Entonces, y el spin debe ser opuesto. Tercer electrón, el orbital disponible con más baja energía. Cuarto electrón, tiene que ser el mismo orbital, entonces spin opuesto. Ahora vamos al 2p, para el quinto electrón. La regla de Hund indica que para el próximo electrón, queremos que tenga spin paralelo. Según el principio de exclusión de Pauli, no puedo tener spin paralelo en el mismo orbital. Ese es un no, ilegal. Entonces, para tener el spin paralelo, debo poner el próximo electrón en el próximo orbital. Vamos a agregar otro electrón. Queremos siempre formar la distribución más estable. Entonces, quiero que ese spin sea paralelo. No puede ser paralelo en el mismo orbital. Entonces, debo ponerlo en el otro orbital. ¿Vas a trabajar aquí? No. Bueno. ¿Ok? Entonces, cuando estamos llenando orbitales D o P, vamos primero con los spines paralelos en orbitales diferentes. Y no vamos a colocar un electrón apareado antes de poner un electrón en cada orbital. Y no vamos a poner un electrón antiparalelo hasta que tenemos
todos los orbitales con un electrón para que todos sean paralelos. ¿Okay? Este ejemplo que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Elemento 7 es el nitrógeno. Entonces, ese representa elemento nitrógeno. Para incluir otro vocabulario, el nitrógeno es paramagnético porque tiene electrones no apareados. Por lo tanto, si podemos formar el nitrógeno monoatómico neutro, ese va a interactuar con un campo magnético. Entonces, paramagnético tenga al menos un electrón no apareado y o varios espines no apareados pueden interactuar con un campo magnético. Con el helio, el spin y el spin antiparalelo balancean, entonces no hay una interacción neta con un campo magnético. Ok, vamos a hacer una práctica. Ustedes van a escribir un conjunto completo de números cuánticos. Cuando yo digo lo que quiero decir es, el 1S2, por ejemplo. Esos son los números cuánticos. Para cada uno de los, perdón. No. Perdón. En este caso, vamos a identificar N, L, M sub L y M sub S. Y vamos a dibujar el diagrama de energía de los orbitales atómicos. Ese es con las rayitas. Les doy unos minutos. Para ayudarles un poco, vamos a poner un cuadro de organización para la primera parte, el conjunto completo de números cuánticos para cada uno de los electrones de boro. Notamos que boro tiene 5 electrones. Entonces, vamos a poner el número de electrón, el número cuántico N, L, M sub L y M sub S. Y debemos hacerlo para todos los electrones. 5, 4, 3, 2 y 1. Entonces, ese es un cuadro que ustedes pueden llenar para la primera parte. Está bien si hay que regresar a sus notas del martes para hacerlo. ¿Ok? Entonces ya con ese consejo espero que puede continuar. Bien. Ahora vamos a empezar a llenar este cuadro. Electrón 1 se encuentra aquí. Según la tabla periódica, estamos en la primera fila. Entonces, número cuántico principal N es igual a 1. Este viene del bloque S. Bueno, de verdad, es el bloque S en la tabla periódica que corresponde a L igual a 0. M sub L solo puede ser 0 cuando L es igual a 0. Y M sub S puede ser positivo o negativo. Por tradición, empezamos con positivo.
segundo electrón tiene los números cuánticos que corresponden al helio en la tabla periódica. Entonces, todavía estamos en la primera fila, n es igual a 1. Todavía estamos en el bloque S. Entonces, L igual a 0. Si L es igual a 0, M sub L solo puede ser 0. Y M sub S ahora no puede ser exactamente igual por el principio de exclusión de Pauli. Entonces, ahora vamos a poner negativo 1/2. Okay. Tercer electrón corresponde a la posición de litio en la tabla periódica. Notamos que estamos en la segunda fila, entonces n igual a 2. Bloque S, L igual a 0. Si L es igual a 0, M sub L es igual a 0. Y M sub S puede ser positivo o negativo. Por tradición, empezamos con positivo 1/2. Cuarto electrón está representado por la posición de berilio. Segunda fila, n igual a 2. Bloque S, L igual a 0. Si L es igual a 0, M sub L solo puede ser igual a 0. M sub S, N, L y M sub L son iguales. Entonces, el cuarto número cuántico no puede ser igual. Entonces, vamos a poner negativo 1/2. Quinto electrón, representado en la tabla periódica por la posición de boro. Todavía estamos en la segunda fila. Entonces, N igual a 2. Pero ahora estamos en el bloque P. Bloque P tiene L igual a 1. Si L es igual a 1, M sub L, ¿verdad? Cuando L es igual a 1, M sub L puede ser menos 1, 0 o positivo 1. Esas son las opciones. Oficialmente, M sub L igual a menos 1, 0 o positivo 1 en este punto es igual. No importa cuál elegimos primero. Para mí, empezamos con menos 1 y continuamos. ¿Ok? Solo para que sea sistemático. Para M sub S, vamos a poner positivo 1/2 por la tradición. Dígame sus preguntas aquí. Profe, al final M sub S siempre es 1/2, ¿o no? O sea, 1/2 positivo o negativo, o puede cambiar. Correcto. Para un electrón, M sub S siempre es positivo 1/2 o negativo 1/2. Absolutamente. Más preguntas. Profe, ¿de dónde saca usted el número N, digamos? ¿Cómo hace para saber cuál es? Número N está representada, se puede saber, por la fila. Primera fila, N igual a 1. Segunda fila, N igual a 2.
Tercera fila, n igual a 3. Cuarta fila, n igual a 4. Con la consideración en el bloque D es n igual a 3. Quinta fila, n igual a 5, excepto en el bloque D, es el 4. Sexta fila, n igual a 6, excepto en el bloque D, es 5. Y séptima fila, n igual a 7, excepto en el bloque D, cuando es 6. Voy a poner este en otro color para llamar la atención. Y en bloque F, es n menos 2, porque este empieza con 4 y 5. En comparación de otras en su fila. Entonces voy a poner estos en el azul. Bueno, la segunda parte de esta pregunta dice dibujar su diagrama de energía de los orbitales atómicos. ¿Cuál es el primer orbital atómico? Es el bloque S. Entonces voy a poner primero 1S y su guión. Después, en la tabla periódica, 1S son los electrones, primer electrón y segundo electrón. Tercer electrón es en el 2S. Entonces, a una energía mayor, voy a poner 2S. Según la tabla periódica, puedo poner electrones 3 y 4 en el 2S. La quinta electrón va en el 2P. Entonces, voy a poner a una energía mayor 2P. También, para organizarnos, es conveniente escribir los orbitales P en otra columna. Notamos que hay 3 orbitales P. ¿Okay? Puedo continuar si quiero, pero ese es el mínimo que necesito para el elemento boro. No es necesario escribir el 3S, el 3P, 4S, 3D, 4P. No es necesario. Ahora voy a llenar con los electrones. Ok. Necesito poner 5 electrones, porque boro neutro tiene 5 electrones. Es un número atómico en la tabla periódica. Ok. Primer electrón, espina hacia arriba. 1S, espina hacia arriba. Segundo electrón, 1S, espina hacia abajo. Tercer electrón, 2S con espina hacia arriba. Cuarto electrón, 2S con espina hacia abajo. Quinto electrón, 2P con spin hacia arriba. ¿Está bien?
a los otros dos no le pone porque boros al principio. Perdón, no escuché bien. Dígame otra vez. Digamos, a los otros dos en P no le pone spin porque el boro está al puro principio, no tiene nada que ver. Correcto. Entonces, el boro es el primer elemento en el bloque P. Entonces, solo hay un electrón en el P. Digamos que la pregunta había dicho carbono. Entonces voy a tener 6 electrones. ¿Dónde voy a poner la sexta electrón? El sexto electrón. Si me había pedido oxígeno, la sexta electrón va a ser aquí, que sería 2p con otra orientación más un medio. Qué horror por escribir sobre las otras letras. Voy a ponerlo más hacia arriba. Si estábamos haciendo oxígeno, oxígeno tiene un electrón adicional. Este se encuentra en N igual a 2, L igual a 1, porque es el bloque P. M sub L no puede ser negativo 1. Puede ser 0 o positivo 1. Por la tradición, después de menos 1, voy a poner 0. Ahora, por la regla de Hund, necesito que sea paralelo. Entonces, si la quinta electrón era más un medio, la sexta electrón también va a ser más un medio. ¿Está bien? Entonces, lo que tenemos aquí, este es una forma para representar la estructura electrónica de boro con todos los 4 números cuánticos. Aquí, con ese diagrama, tenemos otra forma de representar la estructura electrónica de boro, o si tenemos este otro electrón adicional de oxígeno. ¿Ok? Entonces, toda esta información en el cuadro también está incluido en el diagrama. Es la misma información, 2 representaciones diferentes. Dígame. Profe, entonces, digamos, eso está con base en el oxígeno. Eso que acaba de hacer es que está señalando el carbón ahí. Entonces, Ay, perdón, carbón. Oh, yo escribí oxígeno. Ay, ay, ay. Ah, loca, 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 loca. Debo tomar café. Gracias por la corrección. ¿Está bien? Entonces, aquí en esta práctica tenemos 1 y 2 formas de representar la estructura electrónica de un elemento. Los 4 números atómicos o el diagrama atómico o el diagrama electrónico, perdón. Es la misma información, 2 representaciones diferentes. Ahora vamos a ver una cuarta representación de la información. ¿Ok? Vamos a poner la configuración electrónica. Con este escribimos
de esta manera. Helio tiene 2 electrones en el orbital 1s con 2 electrones. ¿Okay? El litio tiene, según la tabla periódica, 3 electrones. Primero, el 1s con 2 electrones y después el 2s con 1 electrón. ¿Ok? El principio de Aufbau, otro apellido rarísimo, yo pienso que viene de Alemania. El principio de Aufbau simplemente indica que llenamos los orbitales, al principio los más hacia abajo con menor energía y después seguimos hacia arriba cuando sea necesario. ¿Ok? Ahora vamos a ver el neón. El neón tiene 1s con 2 electrones. Aquí y aquí. 2s con 2 electrones. Aquí y aquí. 2p con 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones. Esa es la representación de la configuración electrónica del neón. Ahora vamos a hacer azufre. Azufre tiene, entonces, aquí está la meta, azufre. Vamos a poner todos los electrones. Según la tabla periódica, electrones en el 1s hay 2. En el 2s hay 2. En el 3p, perdón, en el 2p hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces 2p, 6. En el 3s hay 2 electrones. En el 3p hay 1, 2, 3, 4 electrones. ¿Está bien? Dígame si entienden todo esta representación. ¿Está bien? Creo que sí, profe. Ok. Ahora, la última dice barrio. ¿Dónde está barrio? En la tabla periódica. El barrio se encuentra aquí. ¡Ay, no! Quiere decir que tenemos que escribir tantos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Es mucho, ¿verdad? Me gustaría tener una abreviación. Entonces, lo que tenemos aquí es la configuración electrónica completa. Pero también podemos tener la configuración electrónica abreviada. Porque podemos aprovechar del hecho de que todos los elementos, vea, empiecen con la configuración electrónica del gas noble anterior.
¿Ok? Entonces, para el litio, la abreviada va a ser la configuración electrónica del gas noble anterior, el helio, entre corchetes, y después los electrones de valencia. La abreviada tiene la configuración electrónica del gas noble anterior, y después los electrones de valencia. Perdón, no voy a llamarlo electrones de valencia. Voy a poner electrones adicionales. Okay. Entonces, para el azufre, este tiene la configuración electrónica de neón más 3s2, 3p4. ¿Está bien? Entonces, para el bario, buscamos el gas noble anterior. Entonces, el bario en la tabla periódica, en la fila anterior, el gas noble es el xenón. Entonces, voy a poner para el bario xenón en corchetes para indicar que todos los electrones hasta xenón están. Después del xenón tenemos en la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, bloque S, 2 electrones. Y así es como se escribe la configuración electrónica abreviada del bario. ¿Está bien? Entonces, ahora tenemos 3 representaciones de la configuración electrónica de un elemento. Puede ser de esta forma. Ok, 4. La configuración electrónica abreviada. La configuración electrónica completa. Puede ser el diagrama de energía de orbitales atómicos. O puede ser el conjunto completo de números cuánticos. Jaja, hay alguien que quiere un ejemplo que llega hasta el bloque F. Y supongo que quieren la configuración completa, ¿verdad? O la abreviada. ¿Cuánto quiere que trabajo? Por favor. El estudiante que me mandó esta pregunta voy a hacer un ejemplo de un elemento. Voy a escribir la configuración electrónica de un elemento en el bloque F. Pero quiero que si me indica si quiere la completa o la abreviada. Ok, desde el xenón. Ajá, muy bien, porque si estamos en el bloque 4F,
xenón es el gas noble anterior. Deme un momentito para hacer otra, como más espacio. Vamos a hacer este. Ok. Dejo ahí. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Que va a ser el neodimio, que hace imanes bien fuertes, ¿verdad? Ok. Entonces, si vamos a hacer la configuración electrónica abreviada, el gas noble anterior es el xenón. Entonces, voy a poner para el neodenio. Empezamos con la configuración electrónica del xenón. Según mi tabla periódica, después de xenón, tengo el 6S y voy a poner 2 electrones. Según la tabla periódica, ahora voy a poner el bloque D, va 3, 4, 5. Si puedo hacer el conteo y escritura correcta. 5 de 1, porque es solo un electrón. Después, mira que hay una inserción del bloque F. El bloque F es 4 y después 5. Entonces, 4F, ¿cuántos electrones? 3. ¿Está bien? Tal vez ustedes quieren los 4 números cuánticos de Profe, esos electrones, los últimos 6 electrones. Sí, dígame. permiso, una pregunta, digamos, si yo tengo un elemento que llega, no sé, digamos, tendría que, un poquito más abajo, tendría que terminar la columna de 4F y paso a la 5F o me devuelvo a la que está en 7S y después 6D. Regrese al 6S. Mira, ok, oh, perdón. Después de 4F, déjeme, ¿cómo voy a escribir este? Ok, vamos a poner 6S, digamos 2, 5D1, 4F, 14. Ahora vamos a regresar al 5D y llenarlo con 9. Si estamos ahí, ¿verdad? En realidad, vamos a escribir 6S2 5D10 y 4F14. ¿Ok? Entonces, cuando estamos llenándolo, este indica el orden
de llenar. Pero se escribe más como condensada. ¿Verdad? Ah, ok, hay una complicación. Esa es la razón que no vamos a ver tanto del bloque F. Estoy tratando de darle un ejemplo o como una razón, una justificación para esta complicación. Pero la mejor justificación viene de mecánica cuántica y ese tiene mucho cálculo y, eigenstates. Ok, entonces simplemente voy a ponerlo. Ok, por la mecánica cuántica. No, ok. No, ok. Es más estable si escribimos el xenón después el 6s2 y 4f4. Básicamente, este electrón en el 5D va a ponerse en el 4F. La razón que este ocurre es porque es más estable así. ¿Por qué es más estable? Porque cuando hacemos un montón de matemática con el modelo de mecánica cuántica, esta configuración es un poquito más estable que esta configuración. No voy a pedir una justificación para ustedes. Al final, la razón... Tal vez lo que debo decir... Yeah. Entonces, por razones prácticas, aunque se ve que debe poner S, un electrón D y después F, este electrón D va a aumentarse, ponerse en el F. Y no tengo una justificación mejor, excepto decir que es más estable.
No voy a poner en el examen, no voy a pedir la configuración electrónica en el bloque F porque hay cosas que tengan que memorizar cuando estamos en este nivel de química. Si ustedes siguen estudiando y toman un curso de mecánica cuántica, va a haber una justificación mucho más completa de por qué tenemos este. Otro detalle que quiero decir, yo frecuentemente, como puede ver, personalmente yo lo escribo así, 6S, 4F, pero es muy común escribirlo así. Colores. Para que el número cuántico aumenta. Pero esos son iguales. Sirven igual. Sí, es decir, si usted escribe xenón 6S2 4F4 o xenón 4F4 6S2 es igual. Esas configuraciones electrónicas ambos son válidos. Ok. Algo que sí voy a poner en el examen son algunas irregularidades en los metales de transición. Los metales de transición se encuentran en el bloque D. Okay. Entonces, para el cromo se encuentra aquí. Entonces, esperamos argón 4S2 3D4. Pero lo que observamos es el 4S1 3D5. Es decir, que uno de los electrones en el 4S va al 3D. ¿Por qué? Porque el 3D medio lleno da estabilidad. Okay. Si miramos el cobre esperamos argón y después 4S2 3D9. Pero lo que vamos a ver es un electrón del 4S va a mover al 3D, resultando en esta configuración electrónica. Argón y después 4S1, 3D. ¿Por qué? El orbital D lleno es más estable. Okay. Okay. Entonces, la subcapa llena o media llena es más estable que normal.
podemos elevar hasta 2 electrones del orbital S. Al orbital D para hacerlo lleno o medio lleno. ¿Cuál es la consecuencia de este? Que esos elementos tengan la configuración electrónica irregular para que sea media llena y para que sea llena, esos elementos tengan una configuración irregular. Profe, ¿y si se elevan 2 electrones del orbital S, qué pasa? ¿Desaparece el orbital S? Muy O, bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Gracias por este. Digamos que queremos hacer niobio, NB. NB, empezamos con el gas noble anterior. El gas noble anterior es el criptón. Entonces voy a poner criptón en corchetes. Y niobio va a ser, esperamos 5 S. S2, 4, D, 3. Eso es lo que esperamos. Pero la verdadera es mover los electrones del 2S al 4D para hacerlo media llena. Entonces, en este caso tenemos NB es el criptón. Ahora no hay el 5S, solo tenemos 4D5. ¿Está bien? Profe, y esta es como la única excepción que funciona así. Las excepciones son esos elementos que tengo notado en verde en la tabla periódica y esos elementos que tengo notado en azul en la tabla periódica. Porque podemos elevar hasta 2 electrones del orbital S al orbital D. en el hierro no se podría hacer eso entonces, profe. Correcto, el hierro no tiene irregularidades. Entonces notamos que hierro no
bueno, ok, en vez de decir no es irregular, voy a decir que el hierro es regular. Entonces el hierro es argón. Y después 4S2, 3D6. La justificación adecuada para ustedes es que el orbital D medio lleno o lleno es más estable. Ok, voy a mostrarlo aquí. Tenemos para el cromo, tenemos 1S con 2 electrones, 2S con 2 electrones, 2P. Mira el orden que lleno el 2P. Primero, electrones paralelos. Y solo cuando todos están paralelos, voy a poner los antiparalelos. 3S, 1 y 2 electrones en el 3S. 3P, mira toma atención, pon atención. Voy a poner primero paralelos. Y ahora para continuar llenando el 3P, voy a poner los antiparalelos. Es importante que practiquen este orden. Ahora, el 4S normalmente será así. Y el 3D para el cromo va a tener 1, 2, 3, 4 electrones paralelos. Pero vamos a mover este electrón del 4S aquí para hacer el 3D medio lleno. Entonces voy a borrar este electrón porque está elevado al 3D. Ahora vamos a hacer para el cobre. Mira el orden que lleno esos orbitales en el diagrama. 1S, 2S, arriba y abajo. 2P, voy a poner spin arriba, arriba, arriba. Uno en cada orbital. Y solo cuando tengo voy a poner abajo, abajo, abajo. 3S, arriba, abajo. 3P, arriba, arriba, arriba. Ahora voy a ponerlos abajo, abajo, abajo. 4S, espero tener arriba y abajo. El 3D para el cobre tiene 1, 2, 3, 4, 5. Los primeros 5 todos paralelos. Ahora 6, 7, 8 y 9. Pero, con 9 electrones casi tengo el 3D lleno. Y si puedo llenar el 3D, va a ser mucho más estable. Entonces, vamos a aprovechar de uno de los electrones, 4S, para llenar el 3D. Y así, el cobre va a ser más estable. Profe, Dígame. ¿y por qué eso solo pasa en los metales de transición? Muy buena pregunta. La razón que solo puede ocurrir con los metales de transición
es porque la diferencia entre la energía del orbital 4s y 3d, esa diferencia de energía es muy pequeña. Entonces, aunque vamos a elevar un electrón del 4s al 3d, lo que no está mostrado es que cuando este electrón llena el 3d, todos los orbitales 3d disminuyen su energía un poquito. Y ese es como un premio de estabilidad que es más que la energía necesaria para mover el 4s al 3d. Una explicación más completa necesita la mecánica cuántica. De verdad, lo que me gustaría tener es una animación, notando que alguien debe hacer un applet en que se ponga los electrones y cuando eleva un electrón del 4s al 3d, todo este relaja a una energía más baja. Entonces, si podemos relajar 5 orbitales d a una energía más baja, el estado del átomo es más estable. ¿Ya son las 3? ¡Ay, no! Perdón. Ok, rápido. Ok, aquí hay una práctica que ustedes van a realizar. Ok, cuando tenemos los iones, la configuración electrónica va a ser igual al gas noble para hacer el ion más estable. Entonces, cuando formamos cationes, vamos a quitar electrones para que esté igual al gas noble anterior. Y cuando quitamos, si no es un gas noble, sería para tener orbitales llenos. Ok, entonces el zinc es el argón y después (4s2, 3d10). ¿Ok? Vamos a quitar electrones con el mayor número cuántico principal primero. Entonces, esos son los electrones en el 4s que se quitan. Entonces, para el zinc 2 positivo es argón y después 3d10. ¿Okay? Cuando formamos aniones, vamos a agregar un electrón al siguiente orbital. Entonces, el oxígeno normal se encuentra aquí. Vamos a agregar electrones para que sea igual al próximo gas noble, neón. Entonces, oxígeno 2 positivo es igual a helio y después 2s2, 2p6. O si ustedes prefieren, pueden escribir neón. Y nada más. Porque esos dos son iguales. Yo voy a aceptar cualquiera de los dos. ¿Okay? Entonces, formar aniones es muy fácil. Simplemente continuamos llenando los orbitales. El catión es muy importante que quitamos electrones primero
del orbital con el mayor número cuántico principal. Entonces, si estamos con el zinc neutro tiene 4s2, 3d10. ¿Okay? Entonces, aunque llenamos el orbital D después del orbital S, cuando quitamos electrones, quitamos del orbital S primero, porque el S tiene el mayor número cuántico principal. 4 es mayor que 3. Aquí hay una práctica. Y aquí hay otra práctica en que ustedes van a determinar el estado de oxidación más estable, tomando en cuenta de que más estable incluye orbital de media llena o el orbital de llena. Y eso es todo. Okay, lo siento, ustedes tengan que hacer las prácticas durante sus estudios caseros. Muchas gracias por su tiempo, sus preguntas. Pasé demasiado tiempo en las prácticas esperando. Entonces, lo siento por utilizar más tiempo que normal. Gracias por su paciencia. Eso es todo.